Oye, una cosa que me han liado, que vamos a hacer el sentido de la birra live, en un teatro. O sea, se entrevistas como lo ves ahora, pero además de esto tendremos comedia, actuaciones musicales, tanto de los invitados como por mi parte. Para que veas un poco de qué va el rollo, échale un ojo al cartel, échale un ojo al evento que tienes aquí abajo el link, pero para que lo sepas es desde el día 15 de octubre hasta el 6 de noviembre en el Teatro Borràs, todos los viernes y los sábados a las 10:30, así que espero verte por ahí. Chao. Arranquemos hablando de esto, porque se nos han jodido una cámara y hemos hecho aquí un empaste con el móvil para la general. Que un apaño MacGyver. ¿Os daréis cuenta o no? Yo creo que se ve bien, pero bueno. Y estamos hablando de que justamente un profe que yo tenía en producción me decía que uno de los valores máximos o de las habilidades máximas que tiene que tener alguien que se dedica a producción en cine, y me imagino que en dirección también pasa lo Totalmente. mismo, es la disponibilidad, que es cómo solucionar un problema que acaba de aparecer. Eso es. Eso es básicamente lo que tiene que hacer un director de cine en todo momento. Si no, apagar fuegos. Sí, lidiar con los elementos, ¿no? Claro. Y en lugar de que te dominen, ¿no? O sea, que de pronto dices, bueno, ¿qué está pasando? Está lloviendo y hoy no tenía que llover, el actor no ha llegado, ¿qué hacemos? Que eso sea una espoleta para incluso hacer algo más interesante de lo que tenías previsto. O sea, yo siempre voy con los deberes muy hechos, ¿eh? O sea, yo he localizado, he pensado, he planificado, o sea, tengo una idea muy clara de lo que busco y lo que quiero, pero eso es lo que me permite precisamente luego poder improvisar, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Y de pronto, pues eso, te viene tu ayudante y te dice, bueno, Daniel, ya lo sabes, ¿no? Sí, nos queda 1 hora y 6 planos. Vale. Podemos hacer uno. Concreta estos 6 planos de una manera, ¿no? Haz un plano secuencia, estrújate un poco el cerebro, a ver, podemos hacerlo así, así, así. Y además va a ser mejor. Esa es actitud, ¿no? También, claro. Es que no puede haber otra. No puede haber otra. De hecho, tienes que tener un poderoso giro de cintura. ¿Os acordáis del muñequillo aquel, no? He-Man, con su poderoso giro de cintura. Pues eso es lo que es un director, ¿no? Y además es verdad, ¿eh? Quiero decir que muchas de las cosas de las mejores cosas que hay a veces en las películas, te las proporciona el momento si lo sabes realmente agarrar. O darte cuenta, ¿no? No sé, pues yo ensayo con todos los actores y procuro conocerlos antes, ¿no? Y que ellos me conozcan y demás. Pero de pronto hay alguien que dice, caray, un secundario que viene a hacer una cosa pequeñita, ¿no? Y una de dos, o lo tienes que ocultar un poco porque no acaba de resultar, o al revés, lo puedes potenciar brutalmente, ¿no? Porque, caray, pues está brillante. Es esa capacidad, ¿no? Que tú tengas el momento de reacción para aprovechar lo que está ocurriendo delante de la cámara. Total, ¿te viene alguna a la cabeza de estas que hayas dicho, yo pienso que esto, de aquí no salimos y de repente, ¡pam!, milagro? Sí, claro, en cada película, ¿no? ¿En Por cada supuesto. una? Sí, en cada película tienes una de estas. Hombre, y una capacidad, tal y como tú has hecho ahora con la cámara y poniendo el bote de Nescafé para sujetar la cámara. Pues cosas como, recuerdo, por ejemplo, ahora sí más lejos, una bastante bestia, ¿no? En El Niño teníamos que rodar en el helipuerto de Algeciras y no, claro, o sea, más o menos la climatología, más o menos tienes una cierta idea de por dónde va a tirar, pero los bancos de niebla son inesperados. Entonces, claro, teníamos que rodar como el helicóptero se posaba ahí en el helipuerto y luego se iba y demás, y de pronto un banco de niebla, pero que hacías así con la mano y no veías tu propia mano. ¿A esta distancia? A esta distancia. Hostias. Y claro, tú no puedes perder un día de rodaje. De ninguna manera. Eso es muchísimo dinero y no había forma. Y dice, bueno, es que esto puede estar horas y vamos a perder por completo toda la jornada. Entonces, a toda velocidad miramos a ver qué espacios más o menos cercanos en el puerto teníamos disponibles y reorganicé todo el plan de rodaje de los 3 actores con los que contaba ese día, que eran Sergi López, Luis Tosar y Eduard Fernández. Pues digo, mira, tenemos a Luis y a Eduard, vamos a hacer toda la secuencia de la entrada en lo que eran las dependencias policiales, improvisándola en otro sitio y rápido. Oye, pero es que no había, toda la figuración que teníamos prevista no está, da igual. El equipo, todos vestidos de policías. Vamos, o sea que, ¿En serio? Sí, no. Y nos sacamos de la manga una secuencia maravillosa que al fin y al cabo se asentaba en ellos y en su discurso. Y claro, teniendo a Eduard y a Luis, pues ya sabes que la cosa va a funcionar, ¿no? Y salvamos el día.
de esa forma. Claro, porque una pérdida de un día de rodaje en una película así, ¿qué supone? Pues una complicación muy grande, sobre todo porque es un plan de rodaje que es como un dominó infernal, ¿no? O sea, dominó infernal me gusta. Sí, no, por lo general un plan de rodaje es un dominó infernal, ¿no? O sea, si se cae una pieza, ¿no? Es como esos cuando se disponen esas piezas de dominó, ¿no? Y que hacen pling, y que es muy bonito de ver, pues eso no es bonito de ver en una película, ¿no? Es como que ves que todas las localizaciones... Porque claro, ahí en El Niño teníamos que rodar unas semanas concretas en Algeciras, luego teníamos que irnos a Gibraltar, ¿no? Y rodamos en la frontera de Gibraltar, teníamos que irnos a Marruecos, teníamos que irnos a la frontera de Marruecos, luego íbamos a Canarias, luego íbamos a Almería, y todo estaba, pero absolutamente marcado. Creo que o sea, los permisos a altas esferas que habíamos movido, por ejemplo, para rodar de verdad, porque yo quería que esa película respirara mucha verdad, los escenarios, para rodar en la propia frontera de Gibraltar, o sea, rodar ahí, o en la de Ceuta. O sea, esos eran cosas, pero... Claro, si tú te saltabas ese día, apaga y vámonos, ya no lo tenías, ¿no? Entonces teníamos que cumplir siempre sí o sí a rajatabla el plan. Claro, no es solamente perder pasta, es perder la oportunidad, claro, de grabar eso. Totalmente, la oportunidad de hacerlo. Sería a lo mejor que si no sale un día vamos a reescribir el guión porque esto no puede estar aquí. Sí. Tiene que haber otra cosa. Exacto. Wow. Sí, no. Y bueno, y ahí estás tú, ¿no? Con el nervio y ahí en esa misma película, en la frontera de Ceuta, claro, yo quería rodar en lo que se llama la jaula, ¿no? Que es allí donde fundamentalmente mujeres porteaban, ¿no? Pasaban por esa jaula, por ese pasillo enjaulado, ¿no? Y pues era gente que se dedicaba a pasar de contrabando enormes bultos, ¿no? Pero es que hay ancianas que llevan unos bultos, el triple igual, ¿no? Pero el doble de grandes que ellas y tal. Yo quería rodar aquello, o sea, nuestro personaje era el que lo interpretaba Marian, ¿no? Pues se dedicaba a traficar en la frontera, ¿no? Porque allí pues las mujeres que se han divorciado, como era el caso de nuestro personaje, solo les queda, están completamente apartadas de la sociedad allí en Marruecos y tal, y se las considera una de dos: o se dedican a la prostitución, a limpiar casas en Ceuta, si tienen esa, que es la mejor de las posibilidades o a pasar bultos de contrabando en la frontera. Yo quería rodar allí porque realmente es una imagen terriblemente angustiosa. Y habíamos gestionado lo de la frontera, pero habíamos gestionado sobre todo con la parte española. La parte marroquí no estaba tan por la labor. Imagino también que el tema de comunicación y de velocidad de permisos y de tal también se complica un poco más por la otra parte. Claro, y bueno, aunque estaba todo hablado y demás, en el momento vinieron los gendarmes y no nos permitían, pero yo no me quería ir de allí sin tener aquello rodado. Y les dije que no, de ninguna manera. Yo solo iba a chutar con las cámaras hacia la parte española, que no iba a chutar hacia Marruecos. Les explicaba y tal, que ni de coña, que tú no vas a rodar y tal. Y, entonces hubo un momento que mientras, y no voy a citarlo con todo detalle, alguien distraía a los gendarmes, metimos la cámara, ¿no? Venga, ahora, rueda. Y lo rodamos de la manera en la que pudimos, ¿no? Para pillar ese punto documental que yo buscaba, y ya vino el gendarme, de ninguna manera se va a poder hacer y tal y cual. Y yo, bueno, está bien, pues nada, pues no lo haremos. No lo haremos y no vámonos. Esto posiblemente, en fin, pues son las cosas que no se deben hacer. Ya, pero es que si no se hicieran, se perderían un montón de cosas. Bueno, por supuesto. Porque hay cosas que están marcadas por cierta legalidad de ciertos lugares que tienen su sentido para ellos, pero que para ti que estás haciendo una obra artística dices, a mí esto... Claro, tú lo que quieres es conseguir todos los cromos del álbum, ¿no? ¿No? Que lo tienes muy claro, ¿no? Totalmente. Bueno, te doy la bienvenida porque estábamos aquí con la locura. Cierto, es verdad. Daniel Monzón, bienvenido al Sentido de la Birra. Muchísimas gracias. Ya llevamos un par de añitos ahí a ver si venías, que te escribí un mail hace un montón de tiempo. Sí. Y la verdad que me alegro de que hayamos tardado ese tiempo para poder haber visto la última peli, y también te preguntaré cosas de ello. A mí me gusta siempre empezar un poco por la historia de la persona que tengo delante, luego ya vamos a lo que has hecho. ¿Vale? Muy bien, estupendo. Entonces tú como cineasta, pues me imagino que como todo el mundo que se acaba dedicando al cine, hay un primer momento de enamoramiento con esto, ¿no? Y yo me han contado que hay algo con King Kong ahí que tiene algo que ver. Sí, absolutamente.
King Kong es, vamos, yo soy King Kong. Tú eres King Kong. Yo hubiera querido ser King Kong. Bueno, yo había visto algunas películas, ¿no? Según me cuentan mis padres, había visto una cosa que se llama el Festival de Mickey, que era una serie de cortos de Mickey juntos y tal. O sea que al cine debía haber ido. Seguramente que, bueno, de hecho, bastantes veces debería haber ido, pero yo recuerdo especialmente, ¿no? Un momento de epifanía, pero tal cual, cuando mi abuela me llevó a los 8 años a ver a un cineclub de estos, una asociación de vecinos, ¿no? Es que lo recuerdo, era un bajo allí era en Valencia. Yo nací en Palma de Mallorca, sí. pero a los 7 años nos mudamos a Valencia. Y era eso, un bajo con una sábana puesta en la pared, sillas de estas de madera, de tijeras, ¿no? Ahí organizadas, y un proyector. Debía ser igual era hasta de, yo qué sé, 16 milímetros o algo así. Allí. Y me llevó mi abuela a verla. ¿Te va a gustar esta película? Y tal. Y yo me senté allí. Empezó King Kong, la antigua, la de 1973. Claro. Y yo, o sea, no era en 1933 cuando yo la vi, ¿eh? No, fue más adelante. Claro. O sea, que sí tengo unos años, pero... ¿Pero venía con la musiquita y todo el rollo o estaba...? O sí. Vale, sí. No, vamos, era la película tal cual, con unos altavoces que habían dispuesto allí y demás. Y me aspiró, fue un aspirador, hizo... Y yo, o sea, me quedé atrapado en esa película, me fascinó, o sea, yo me metí en esa isla de la calavera y sinceramente creo que no he conseguido salir todavía. Me identifiqué con el gorila, ¿no? O sea, yo luchaba con los diplodocus aquellos, ¿no? Cogía a la chica, ¿no? Y me la llevaba en la mano, trepaba por los rascacielos, tal. Cuando acabó aquello, digo, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué es esto? Yo no sabía muy bien lo que era, pero sí, vamos, es que lo recuerdo con tal viveza. Digo, yo quiero hacer esto. O sea, yo he nacido para hacer esto. Esto es lo que quiero hacer en mi vida. Luego un poco más... Claro, mi padre es muy cinéfilo, todavía está vivo, y tiene muchos libros de cine y tal. Entonces yo me empecé a obsesionar, buscar dentro de esos libros de cine las fotos de la película que había visto, de King Kong, y saber más de ella. ¿Qué años tendrías ahí, más o menos? 8. 8, vale. Vamos, fueron los 8 años. Sí. Y esto, pues todo esto que te cuento es a partir de los 8 años. De los 8 a los 15 más o menos, yo ya había visto todo el cine posible, ¿no? Porque además, como mi padre era muy cinéfilo, pues alimentaba a la bestia, ¿no? O sea, yo estaba allí, me veía las fotos de King Kong, ¿no? Eso, con el Diplodocus o trepando al rascacielos y tal, y revivía todo aquello, lo revivía, ¿no? Y miraba y lo que ponía debajo, el pie de foto. Pero luego me empecé a fijar que había otras fotos al lado. El hombre invisible, o, ¿sabes? Primero eran de género fantástico, porque las de King Kong estaban en el apartado de género fantástico, ¿no? Claro. Es que te digo, Frankenstein o Drácula, tal. Entonces iba viendo las otras fotos y decía, claro, detrás de esta foto hay otra película. Era como un catálogo de Netflix claro. Primitivo, ¿no? Exacto, primitivo. Aquí hay más cosas. Sí, pero que yo eres un niño chiquitillo y tal, con unos libracos así gordos, ¿no? Claro. Mirando las fotos e imaginándose ya las películas que había detrás de cada foto. Claro. Claro, luego ya empecé a pasar a otras páginas y veía pues, a Orson Welles sobre los periódicos, Ciudadano Kane, ¿no? Y decía, ¿y esto? John Ford, Murnau, Berman, todo. Claro, yo me las veía todas y mentalmente me imaginaba cómo era la película. Entonces allí es verdad que en Valencia en esa época había posibilidades maravillosas para alguien que le gustara el cine. Había una filmoteca estupenda que ofrecía ciclos, pero de todo. Ya te digo que, pues eso, John Ford me lo vi entero, Howard Hawks, Murnau, Stenberg, cualquier cosa. Y yo le decía a mi padre, quiero ver esta. Y aquel, bueno, pues mira, encantado de revisar la película o lo que fuera con el crío aquel, ¿no? Que como a él le gustaba mucho y le hacía gracia. Entonces yo le llevé a mi pobre padre, y íbamos al cine como 4, 5, 6 veces a la semana. Ostras. Más todo lo que veía en la tele, ¿no? En televisiones había ciclos estupendos, ¿no? En la 2. A tal hora, claro. La 2 siempre ha tenido este carácter, ¿no? De divulgativo. Exacto. Claro, en mi época estaba la 1 y la 2. Claro. Pero la 2 es verdad que te hacía ciclos maravillosos. Hitchcock. Wells, tal, todo. Y yo me lo veía todo. Y luego eso lo contrastaba con la idea que me había hecho de esa película. A veces me gustaba más la idea que yo me había hecho. En mi cabeza me decepcionaba luego aquello. Y luego había algunas que eran como verdaderas obsesiones. Hablábamos de lo de la colección antes de cromos, pero es verdad, era como
La parada de los monstruos. Y veías ahí una con los freaks allí, ¿no? Y digo, esto será, ¿no? Y hasta que al final conseguía verla en la filmoteca, ¿no? Una copia llena de rayas, medio destrozada, pero era como una emoción, ¿no? Porque claro, eran muchos años acariciando, ¿no? La posibilidad de ver esa película, ¿no? Hostia, O sea, claro, es que es eso, es que ahora estamos con el tema de la inmediatez. Exacto. De que yo quiero ver algo y lo encuentro. Eso es. Ya sea porque está en cualquiera de las 7 plataformas por las que me estoy dejando el sueldo al mes. Exacto. O si no encuentro un torrent oculto de no sé dónde y encuentro esa peli del año. Sí. Pero claro, en ese momento era imposible. Ni de coña. Era imposible. Y además, el momento de verla era un momento mágico, ¿no? Porque era eso, o sea, 3 años o 5 años, ¿no? Detrás de El Ángel Exterminador de Luis Buñuel. Esa proyección me acuerdo perfectamente, concretamente esta película, que es maravillosa. En la Filmoteca de Valencia, yo era bastante jovencillo. Es increíble esa película. Es increíble, pero verla en una sala llena de gente, la sensación, la paranoia que nos entró a todos, que daba la sensación de que no íbamos a poder salir de la propia sala donde la estábamos viendo, ¿no? Comiéndote la butaca al final para Sí. O sea, recordemos, para quien no la conozca, que es una película en la que hay un grupo de gente que va... Aristócratas, que van a celebrar una cena en una mansión y que de una manera absolutamente inexplicable ninguno de ellos se atreve a salir. Sí, o de dicen, esa bueno, casa. Nos vamos. Sí, nos vamos, pero postergan el momento y de pronto están ahí como encerrados o atrapados en esa mansión sin ninguna razón explicable, ¿no? Es una cosa... Muy Cortázar también Sí, rollo, muy ¿no? Cortázar, sí. No, es una película excepcional. Pero recuerdo eso, verla allí, ¿no? Y compartir con toda esa gente. Además, era una sala que no tenía mucho aire acondicionado y era verano y tal, estábamos todos sudorosos, ¿no? O sea, que empezamos a estar como los propios personajes de la película de Buñuel. Y es verdad que te juro que al final hubo ahí como un rumor de hostia, que no podemos salir, ¿no? Porque te metes ahí dentro muy fuerte. Sí. Tú además, en esto, ¿crees que se vivía diferente el cine antes a cómo se vive ahora? Sí, hombre, evidentemente. Ahora claro, yo quiero creer que las salas de cine no pueden desaparecer ni van a desaparecer porque la manera de, digamos, el ritual o la forma de ver una película en una sala de cine comporta una serie de cosas que no... Es una experiencia que no te la proporciona ninguna otra forma de ver el cine, ¿no? Yo me parece estupendo que las películas se vean en un iPad, en un ordenador, en un smartphone, en la tele. Estupendo. Todo es una manera válida de ver cine pero claro, yo cuando hago una película, desde el mismo momento en que la escribo, pienso en la gran pantalla. O sea, lo de sentarte, que se haga todo sea una oscuridad y sea solo la pantalla iluminada enorme, ¿no? Lo que rige, ¿no? Tu atención durante las 2 horas que dura, ¿no? Es como una liturgia. Luego el sentir que estás con una serie de gente a la que no conoces de nada, aquello que estaba contando del Ángel Exterminador, pero que estáis viviendo al mismo tiempo, ¿no? Unos sentimientos que llegan desde la pantalla y demás y que se comparten. Cuando tú ves una comedia con gente, es mucho más divertida. Claro. Que verla en tu casa y tal, ¿no? Que sí, que te puede hacer gracia, pero igual sonríes. Exacto, lo que sería en casa un... Eso es. En el cine es... y te contaminas y tal y cual. Yo como director, o sea, cuando más aprendo sobre cómo es la película, ¿no? En la que he hecho con todo mi equipo, o sea que yo no soy el único que hace una película. No, joder. Pero yo voy a verlas con público. O sea, esto lo hacía Frank Capra, que es un magnífico director americano de tiene un libro muy bueno. El nombre el título, que es la hostia, esa maravilloso. Sí, ahí lo cuenta. Él cogía y grababa en cinta de magnetofón la reacción del público mientras se proyectaba su película antes de sacarla. En una especie de lo que ahora son los pases previos, él lo hacía, ¿no? Entonces él luego se proyectaba su película con el ruido, el rumor de la gente en la sala, ¿no? Entonces notaba si se oía como mucho ruido de butaca en un momento dado, es que la gente le estaba pesando, porque movía el culo y le pesaba y decía, aquí pesa. ¿Por qué pesa? A lo mejor no es ese exacto momento el que es pesado, es que venimos de... Entonces le daba vueltas a todo eso. Y es verdad que cuando uno está en una sala rodeado de gente y ve su película, el público habla. El público habla su rumor, ¿no? El rumor que hace, tal, ¿no? O sea, por ejemplo, yo
recuerdo que es curioso porque vas a distintas partes del mundo, ¿no? Yo, pues, con mi primera película visité todo el mundo, El corazón del guerrero, y la respuesta en cada sitio era distinta. La única película con la que me ha ocurrido que la respuesta es la misma exacta respuesta en todas las partes del mundo, y esta también se estrenó en todo el mundo, es Celda 211. Esa es una película que el público reaccionaba exactamente igual, fuera italiano, fuera de Japón, fuera de Estados Unidos, fuera de Argentina. Puede ser que es porque todo el tema penitenciario nos es tan ajeno a la gente. Puede ser. Que cuando dices esto debe ser la verdad. Puede ser, mira, no lo había pensado. Puede ser, sí, porque es curioso además que el mundo, o sea, todo lo que son las cárceles son como reinos de taifas, ¿no? Como escenarios. Es en plan, bueno, lo que tú me digas, yo voy a aceptar que así es como pasa adentro porque no sé. Claro. Y entonces, pues, no sé, sí. Porque el resto sí que te puedes identificar más o menos, pero en una cárcel es en plan. Puede ser, porque es un universo que entra con una contundencia que es como tú dices, ¿no? Que bueno, acepto lo que me estás contando. Claro. Y también tenía unos mimbres de tragedia griega, ¿no? Que yo creo que también arrastraban. Muy ¿no? épica esa peli. Sí. Bueno, el arranque además es que era también atrapaba, ¿no? O sea, el espectador se quedaba. Era cuando se abría las venas el morao y tal, ¿no? Uh-huh. Que por cierto, eso es una escena que yo la tenía clarísima, ¿no? Que la escribimos Jorge y yo a partir de una cosa que nos contó un preso. Y estábamos escribiendo y tal, y dijimos, esto encabeza la película. Y de hecho va a ser un poco un leitmotiv que aparece a lo largo de la estructura. Lo que escribió luego exacto, en esto, exacto, ¿no? Solo la cabeza. Eso es. Y hubo, en algunos de los pases que hicimos, hubo una persona de la parte de producción que dijo, esta secuencia tenéis que cortarla. Yo digo, vamos, por encima de mi cadáver. Las venas con el filtro, con todo el rollo. Dice, no, esto no lo va a soportar el público. Yo digo, mira, esto es una declaración de intenciones de la película. Digo, si hay alguien realmente que no soporta esto, entonces mejor que se salga. Porque no, es que lo demás tampoco lo va. Claro. Digo, es dura, coño. Esto, la película, o sea, esta es y además es la manera de introducirla, ¿no? Y en efecto lo vi luego con el público, ¿no? Que esa secuencia era lo que yo antes decía que actuó conmigo, lo de un aspirador, ¿no? Que me quedé allí. Esto era como una ventosa. O sea, la gente empezaba y notaba incluso a veces físicamente que hacían. O sea, que había como y se instalaban en el borde de la butaca y no lo abandonaban hasta el final. Claro. Era como. Esa es verdad que es una película que, bueno. Conseguimos eso. Conseguimos. Pero si me dejas decirte algo de esa secuencia, es que creo que funciona por dos partes. Porque es una secuencia que tiene mucha verdad. Esas cosas que pasa ahí solo las sabes si has investigado sobre prisiones y lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Entonces, si vienes de barrios de esta radio, cosas así, como yo y gente con la que la fui a ver, cuando ya está quemando el filtro, tú dices, hostia, se va a matar. Exacto. Y entonces, para la peña que entiende un poco ese mundo, dice, esto que estoy viendo es verdad. Es verdad. Sí. Y para quien no, es un choque tan fuerte. Claro, porque incluso ¿qué hace con el filtro? ¿no? Y cuando se da cuenta es en plan, ¡hostias! Esto no te lo puedes haber inventado. Es que no puedes. Sí, exacto. Claro. Pues mira, tienes razón también. Y además, claro, yo me acuerdo cuando nos enfrentamos Jorge y yo, Jorge Garricachevarría y yo, a la escritura de ese guión. Esto parte de una novela homónima que nos proporcionó lo que es la estructura, los personajes, pero luego nosotros volamos libres, ¿no? Como tienes que hacer siempre que adaptas una novela. Para también, o sea, si te ha traído la novela es un poco, te interesa el espíritu, ¿no? de lo que cuenta y tal. Pero nosotros dijimos, hemos visto muchas películas de cárceles, pero digo, precisamente eso es lo que no tenemos que hacer, recurrir a películas de cárceles que ya hemos visto. Digo, tenemos que ir al sitio original y embebernos de lo que nos tiene que ofrecer la cárcel, la realidad, para sacar de ahí la película. Todos los diálogos, todo surgió de las visitas que hicimos, de las conversaciones que mantuvimos con todo tipo de presos, un preso homicida que nos dio mucha inspiración también para Mala Madre y con el que luego yo fui con Luis, con Tosar, a entrevistarme un par de veces ya que bueno, Luis chupó como una esponja, ¿no? de aquellos encuentros, todas las conversaciones que mantuvimos con funcionarios, y luego yo iba viendo cómo eran las cárceles, ¿no? Y me embebía de eso, o sea, yo trato de ser una esponja, o sea, y en cada película que hago yo me pongo al servicio de la historia.
O sea, cada historia no tiene nada que ver. No tiene nada que ver el estilo de Zelda 211 con el estilo de Las Guías de la Frontera, con el estilo Corazón del Guerrero o El Robo Más Grande o Yucatán. Es decir, que o sea, yo creo que tú has de ser invisible. O sea, no es... Y ahora yo lo cuento a mi manera. No, o sea... Al estilo Monzón. Claro, no. Tú eres un tío al servicio de lo que estás contando. Tú y todos los que están haciendo una película, los actores, el director de fotografía, el músico, todo. O sea, aquí no se trata de que algo destaque por encima de la historia, ¿no? O sea, cuando alguien te sale de una película y... ¿qué tal la peli? La fotografía está muy bien. Dice, ¿Y la banda sonora? Joder, exacto. Guay, la música está estupenda y tal. Vale. Pues es que todo tiene que estar en función. Y esa es la labor, por lo menos así lo entiendo yo. La labor del director es vigilar el tono. Eso sí que es verdad. La mirada ha de ser una. O sea, tú tienes ahí un grupo de artistas maravillosos de los que te reúnes, ¿no? Pues el director de fotografía, el director artístico, los actores, el compositor, el montadora en mi caso, toda es gente, o sea, yo me reúno de lo mejor de lo mejor. Yo no soy tan idiota digo, no, o sea, que yo sea el más mediocre de todos y que todos me ofrezcan cosas maravillosas, ¿no? Y yo digo, toma, regalo que me haces, regalo, todo para adentro. Pero sí que tengo muy claro cuál ha de ser la dirección, claro, el camino, la mirada, el tono. Eso es lo que tiene que marcar el director. Totalmente. O sea, tú tienes que hablar con todos tus colaboradores, ¿no? y inseminarlos, ¿no? Meter la semilla, pom, y luego dejar que germine, escuchar, ¿no? Y dices, vale, genial, pero mira, por aquí podamos. Esta idea que me das es maravillosa, pero no es para esta película, ¿no? Esta película yo creo que es más por... sí, pues venga. Y eso es ese trabajo, ¿no? de creación de equipo, ¿no? La que acaba, ¿no? Conformando una película. Pero ¿no? esta capacidad de poder comunicar la idea a base de poder dirigir algo con una única voz y en una misma dirección, ¿es algo innato? ¿Es algo que aprendes a hostias? ¿Cómo ha sido para ti? Esa es una buena pregunta. Casi te diría, aunque espero no sonar pedante, yo creo que es algo innato. Yo creo que es algo que estaba ahí. Fíjate que yo, cuando soy pequeño y empiezo a enamorarme del cine a lo bestia y tal, y que quiero hacer cine, desde muy pequeño estuve determinado. Digo, esto es lo que tengo que hacer, Algo había dentro de mí que me empujaba, ¿no? De hecho, por el camino, mientras iba creciendo, hice un descubrimiento que no me gustó, que era que solo teníamos una vida. Y digo, no. Es un descubrimiento jodidísimo. Sí, jodido. Además me acuerdo el sitio y tal, ¿no? Y digo, hostia... Pero dímelo el sitio. Pues. No, el sitio donde... Por eso, pero ¿cómo? Bueno, iba por la calle, me di con una rama de un árbol, ¡pum! ¿En serio? Porque sí, estaba baja y tal. Y hostia, qué dolor y tal, ¿no? Y ahí recuerdo que dije, esto es que duele la vida y tal, no sé qué, además solo hay una y tal, y no me gusta. Y yo digo, ya, pero a lo mejor haciendo películas, ¿no? En mi pequeño camino, yo así con las manitas para atrás. ¿Cómo cuántos años es esto? Yo qué sé, no sé qué tendría, 10, 11 o algo así, pero yo dándole vueltas. Digo, claro, pero si haces películas, vives más vidas. Hombre, claro. ¿Sabe? Y es verdad, es real, eso es así. O sea, yo he vivido, ahora esta es mi 7ª película como director, yo ya he vivido 7 vidas, como los gatos. Porque hacer una película es crear un universo e invitar al espectador a que se meta dentro de ese universo. Pero es que tú, pues yo tardo 3 años en hacer cada película. Porque es que yo quiero vivirla intensamente. Cada película es una aventura en la que te embarcas. O sea, yo estaba hablando de Zelda, todos los viajes que hice con Jorge, las cárceles y tal cual. El Niño, que es la película que hicimos a continuación, nos tuvo 8 meses para escribir el guión en la zona del Estrecho de Gibraltar, porque nosotros queríamos hacer un gran fresco de lo que ocurría en el Estrecho, ¿no? Con el narcotráfico de los chavales, en tal. Vimos que era, digo, bueno, ¿cómo es posible que un escenario tan maravilloso como este, tan interesante, tan complejo, tan rico, tan vistoso, no haya sido aprovechado para el cine? Digo, esto es oro. Total. Y nos bajamos allí, Jorge y yo, y estuvimos 8 meses investigando la zona. Hablamos con vigilancia aduanera, con policía, con guardia civil. Luego hablamos también con los gomeros, que son los que llevaban gomas, lanchas rápidas, ¿no? Traficando chavales jóvenes y otros que ya lo habían dejado, que habían pasado por la cárcel. Luego nos fuimos a Marruecos, fuimos hasta los campos de marihuana, hablamos con policía y con delincuentes. Yo sobrevolé el Estrecho en helicóptero, persiguiendo
Es que todo eso se nota, porque yo creo que no puedes hablar, no puedes tener una escena en plan de, oye, ¿es eso? Son los tambores de Ketama. Claro. Si no has vivido eso, es que no llegas. Exacto. Por mucho que leas, por mucho que preguntes. Eso tienes que estar. Eso es. Claro, es una aventura que tú vives. Y luego la quieres transmitir al espectador. Entonces, para mí, claro, yo he estado pues allí, el niño me permitió, aparte de estar en la frontera y tal, subir a las grúas, ¿no?, de desestibadores del puerto, ¿no?, a 70 metros de altura y correr por los pasillos de esas grúas y o sea, desentrañar todo lo que significaba eso, ¿no? En el robo más grande jamás contado me metí en el Reina Sofía, me metí en los aeropuertos, reventamos un aeropuerto, ¿no? Bueno, yo soy mallorquín, nací en Palma de Mallorca y Mallorca para mí es como el paraíso perdido. Yo estuve los primeros 7 años de vida. Entonces, La Caja Coba, que es una película que rodé en Mallorca, ¿no? Y también la escruté, pero con lupa, ¿no? Hice de todo en aquella isla que era el escenario de La Caja Coba, ¿no? Y rodé en inglés, que me apetecía mucho, ¿no? Por una vez tener esa experiencia, ¿no? Como espectador que te has disfrutado tantísimo a veces, ¿no? Bueno, yo a Hitchcock lo adoraba, a Wells, a tal. El cine americano es algo que cualquiera al que le gusta el cine, ¿no? Pues es algo que una vez por lo menos te apetece intentarlo, ¿no? Y trabajé con un actor que tenía su Oscar, ¿no? Timothy Hutton, y con un actor maravilloso que venía a hacer Charlie la fábrica de chocolate, David Kelly y tal. O sea que cada película me ha proporcionado, ¿no?, una aventura. En Yucatán directamente crucé el Atlántico varias veces en barco. Es algo que ya no hace nadie, ¿no? Que lo hacían pues los emigrantes, ¿no? Un siglo atrás. Y nosotros no solo es que yo crucé el Atlántico en barco, es que rodé cruzando el Atlántico en barco, en un crucero, ¿no? Que estuvimos rodando 4 semanas seguidas dentro de un barco sin bajar. O sea, y luego México, Brasil, Canarias. O sea que me mete unos pollos. No, pero es que aquí me viene una pregunta, porque en Yucatán, que además era la que me faltaba por ver, sí, tuya, y me la vi antes de ayer, una cosa así. Sí. Y lo veías y yo todo diciendo, esto no es un croma. No. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Y entonces eso pensando, pero a nivel de producción, ¿cómo lías a toda la gente? ¿Cómo lías a la peña? Brutal. ¿Cómo haces eso? Sí. Es que es muy loco, sí, Dani. No, es muy loco, tienes toda la razón. Es muy loco. O sea, es una película con una complejidad de producción enorme. Claro. Enorme, una logística. Mira, hay un plano en Yucatán que está rodado en 2 continentes. Cuando están Luis Tosar y Joan Pera esperando a ser embarcados en un catamarán en un muelle, ahí se ve todo el barco, ¿no? Pues el barco solo fondeaba en Francia, en Villefranche. Y sin embargo, el catamarán era en Recife, Brasil. Entonces yo bajé y rodé la parte de Recife, en una película en Scope, en Brasil. Y luego bajamos en Francia, otro continente, otro país, tal cual, para rodar la otra parte del plano. El espectador cuando lo ve no sabe el Cristo que hay detrás de cada, ¿sabes? No percibe nada. No, y tienes que poner la cámara en el mismo eje, la luz, tal, luego sumarlo, etcétera. Y es para una cosa que realmente es como un tránsito hacia otra secuencia, ¿no? Pero yo quería que es un enorme capricho Yucatán. Es una película que es como pues eso, invitar al espectador a que se pierda, como dice Rodrigo de la Serna al principio, ¿no? Bienvenidos a esta locura, ¿no? Olvídense de sus problemas y déjense llevar, ¿no? Por este capricho, ¿no? ¿no? Que te lleva por todos los lados. Yo decía que era en vez de una road movie, una boat movie, ¿no? Y que visitaba muchos sitios, como las películas de James Bond, pero sobre todo visitaba muchos géneros, ¿no? Está el musical, está el cine negro, está la comedia, pero también estaba el drama. Y era una película inclasificable. Totalmente, porque es una peli de estafadores, medio cine tal, pero luego tiene una comedia, pero es una comedia romántica por un lado, pero no al final no tan... Sí, tenía su rollo así como moral, digamos, ¿no? Y al final descubrías, ¿no? que toda esta historia de timadores, ¿no? Hay como unos timadores como con más clase, que serían los personajes de Tosar, Rodrigo, Stephanie. Luego están los timadores baratillos, ¿no? Como en las comedias de Shakespeare, ¿no? Que están como los nobles, ¿no? Y los plebeyos, ¿no? Que están a esto, pues Agustín y Jorge Asín y tal, ¿no? Que son como los cutres, sí, ¿no? Las sabandijas, ¿no? Las sabandijas, ¿no? Las llenillas y tal. Era muy gracioso, como decía Jorge Asín, el que interpreta al cuñado así más orondo, me decía, es que nosotros somos como personajes, es como si fuéramos personajes con una película de Ozores en una de Ocean's 11, ¿no? Claro, ¿no? Como que están fuera de su elemento.
complemento totalmente. ¿no? Pero nos gustaba, porque claro, cuando Jorge y yo visitamos por primera vez un crucero, yo no, en la vida se me había pasado por la cabeza meterme en un crucero. Pero alguien nos dijo, oye, igual es un escenario interesante. En efecto, cuando nos metimos no nos podíamos creer, porque claro, es un microcosmos extremo en el que se junta, no sé si lo mejor de cada casa o lo peor de cada casa, pero además y luego se hermanan, ¿no? Tienes a gente de muchísimo poder adquisitivo con el más bajo poder adquisitivo, ¿no? Clases sociales, nacionalidades, estilos de vida, de tomarse, de divertirse, y todo junto ahí pegado, ¿no? Es como más que feliniano, ¿no? Era una cosa como... Y todo eso nos realmente dices, es que tiene su qué, ¿no? Y luego el microcosmos ¿no? Investigamos muy a fondo el barco y las pulsiones que llevaba la gente a las tripulaciones a embarcarse, o sea, los que viven en un barco, ¿no? Había gente que se metía a trabajar en el crucero momentáneamente, pues decía, mira, yo me doy 1, 2, 3 años para conseguir dinero, porque claro, tú ahí tienes alojamiento, tienes manutención, entonces todo lo que ganas te lo guardas. Además te pagan en dólares, porque como es un sitio internacional que se mueve por muchas aguas y tal, y entonces hay gente que es como un plan de vida. Dice, bueno, pues ahorro y luego me compro una casa en tierra y tal. O sea, es gente que usa el crucero para tener una vida en tierra. Pero luego hay otros, que eran en lo que basamos nuestros personajes, de Tosá y Rodrigo, que es justo todo lo contrario. Es que detestan o tienen miedo a vivir la vida en tierra, al compromiso, a asumir, ¿no? Que bueno, que tienes que ser adulto, ¿no? Y tomar una serie de determinaciones y que la cantidad de normas que hay en tierra no van con ellos. Entonces es más fácil vivir en un universo pequeño cuyas normas dominan y jugar. Que además seas un escenario que es cambiante continuamente, ¿no? Además se usa mucho el término jugar todo el rato en la peli. Sí. Entonces un día estás en México, otro día estás en Brasil, otro día estás en Europa, todo es cambiante, todo. Y luego el reto, ¿no? De timar y demás, ¿no? A la gente, ¿no? Que sean como ratones que tú con los que juegas, ¿no? Y que nunca son eternos Peter Panes, ¿no? O sea, es gente que no quiere bajar del barco, que no quiere asumir pues una madurez o un tal y cual. Entonces dijimos, mira, pues detrás de estos personajes está esto que lo hemos conocido de cerca y es real. Porque había muchos que decían, no, es que yo no quiero bajar del barco, yo quiero que el barco es mi universo, es mi vida y lo domino. Si voy a tierra, y además siempre voy a estar varado en el mismo sitio, ¿no? O sea claro. Que al final, pues eso, tú vas conociendo a la gente, conociendo los universos, ¿no? En los que te vas metiendo y tratas de alguna manera, aunque fuera una comedia, ¿no? Pues de meter estas cosas, ¿no? ¿Y los estafadores? ¿De dónde sale el concepto de estafadores? ¿Sale de gente que conocisteis que os dio la impresión de que podían ir por ese cal? ¿O de dónde sale? Sí, bueno, de hecho, si te informas un poco sobre estafas y cruceros, el crucero siempre ha sido un sitio maravilloso para estafar. Porque, claro, porque fíjate que a primeros del siglo XX... No, bueno, más que primeros, hablamos un poquito más adelante, pero había un estafador genial. Era un tipo que cuando la exposición en la que se plantó la Torre Eiffel, ¿no? La exposición de París, todo esto luego se tenía que quitar, ¿no? Bueno, la Torre Eiffel se quedó, pero era una cosa se quedó porque dijeron, provisional. Ahora vamos a quitar esto, ¿no? Pero claro, en esa época había un tipo que viajaba en un crucero, ¿no? Que es el crucero que iba hasta Nueva York o lo que sea, que se decía que era el dueño del hierro, o sea, que una vez iban a quitar la Torre Eiffel, ¿no? Esto él lo vendía a peso como hierro a grandes magnates. Porque claro, es que en un crucero tienes magnates, ¿no? En esa época y tal, con gente que son vividores. Pero se están tratando de tú a tú, se sientan en la misma mesa. Y lo saben, claro. Claro, vas vestido con unos buenos trajes, tienes labia, y entonces llegó a vender varias veces la Torre Eiffel como material de desecho, porque les explicaba, ¿no? Es que ahora esto se quita y tal y cual, estos son no sé cuántos millones de toneladas de hierro y os lo vendo de tal. Pues la vendió repetidas veces en varios viajes. O sea, quiero decir que realmente es un espacio donde los tienes encerrados a tus ratones para observarlos y saber cuáles son sus carencias y por dónde entrarles, ¿no? Pero y en esto además decidiste meterla en 2008, la peli, para que... Sí. ¿Fue solo por el final? Bueno, de alguna manera... Sin destriparla, ¿eh? Sin destriparla. Te la he dejado ahí para que lo expliques. Sí. Hombre, allí detrás de la película, o sea, tú tienes ahí, o sea, ¿de qué habla la película? Y no, qué decir, pues es un puro entretenimiento y tal y cual, pero había algo que a mí me
O sea, yo me di cuenta que la gran crisis del 2008, ¿qué es lo que generó esa crisis? ¿No? Una enfermedad humana que se llama codicia. La codicia. La codicia es que es como un virus, tío, es como el coronavirus, es lo mismo. O sea, es algo que se te mete y tú no te das cuenta, pero te acaba dominando. O sea, y te transforma. O sea, porque es que somos débiles, caray. Y eso es un virus, ¿eh? La codicia es algo, o sea, como decía aquel, pero ¿para qué quiere 12 mansiones, 8 coches y tal, si solo tiene un culo, ¿no? Claro, y hay gente que es que se vuelve absolutamente loca por el dinero. O sea, y además ves que el que tiene mucho dinero quiere más y más y más y más y no disfruta de ello. Es que va en su familia y no sé cuántas generaciones después de que él desaparezca van a tener dinero a expuertas. Dices, pero ¿por qué no miras un poco a tu alrededor, ¿no? ¿Por qué no te das cuenta de las desigualdades brutales, ¿no? Es una enfermedad, es una enfermedad. Entonces, bueno, era una especie como de también de parábola o de... No, bueno, parábola tampoco, suena muy, muy elevado. Pero bueno, que detrás de una película, si además, ¿no? Pues metes unas pinceladas, ¿no? De sarcasmo o de acidez, ¿no? Sobre la condición humana, como muy bien hacía Billy Wilder, y no me quiero comparar con él, por supuesto, pero son películas que disfruté tantísimo de niño, que dices, bueno, pues si además rasca un poco la película, pues mejor que mejor. Aquí son esas ratas, ¿no? Decíamos que teníamos las ratas bajas, que eran los personajes de Agustín Jiménez y tal, los cuñados, ¿no? El humor más popular, digamos, ¿no? Luego están las ratas, ¿no? Que se creen que son grandes timadores, ¿no? Y que juegan ya muy alto. Pero es que a cualquier timador, siempre hay un timador por encima de él que se lo va a arrebatar todo. Total. O sea, siempre, ¿no? O sea, esto es como una pirámide, es una escalada, ¿no? Como aquel, ahora no recuerdo el nombre, pero este que timó a algunos de los millonarios y a gente de Hollywood muy importante, Spielberg entre ellos, ¿no? Que hizo esa estafa piramidal y demás. ¿No hay una peli de él que la hace Robert De Niro? No, este no es. Este no es el mismo tío. Sé que se ha hecho una peli. Que es una escala Ponzi brutal. Exacto, que hace. Sí. Exacto. Pero bueno, pues esto es gente muy lista que sabía perfectamente dónde invertía su dinero y tal y cual, pues rasca. Se lo llevaron por delante, ¿no? Y no pudieron hacer nada. O sea, siempre hay alguien, ¿no? Por encima de ti que va a estar dispuesto a dejarte en ridículo por mucho que tú te creas que vas a timar al otro, ¿no? Total. En tus pelis lo que veo es que no sé si, o sea, son todo autoría porque a ti te apetece hacer eso o hay algún encargo dentro de lo que tú has hecho. Yo he hecho, todas las películas que he hecho son las películas que se me han metido dentro y que yo quería hacer. Es una suerte increíble. Toco madera. De hecho, no he dejado de tocarlas desde que estamos aquí hablando tú y yo. Además también, y en lo que estás diciendo para mí, en todas las películas que tú haces subyace una pátina de temas sociales, de explicar, de mínimo, aunque no sea crítica, retratarte. Que creo que el retrato social ya tiene un punto crítico, ¿no? Porque sí. Porque el mundo en el que vivimos. ¿no? Que es muy disimulado, ¿no? Porque tratan de ser muy entretenidas y muy divertidas. Claro, pero en el momento en que tú haces lo del corazón del guerrero, ya habían habido alguna peña que se había metido en juegos de rol y había matado a alguien. ¿Sabes? Como que vas ahí un poco a algo que está de actualidad, pero en lugar de llevártelo a esa actualidad, te lo llevas a tu versión de esa actualidad. Bueno, ya no hablamos de la última, que es lo mismo, pero al revés. Mi versión de ese pasado, ¿no? ¿Es porque sientes como que algún deber respecto a que eres un creador o es porque así es como te sale o por qué lo llevas ahí lo que haces? Creo que es porque así es como me sale. O sea, así es como me sale. Me encanta todo tipo de cine, ¿eh? Yo disfruto de un buen gore, ¿no? Me acuerdo en mi época así más joven y tal, de ir a Sitges y tal, y de conocer a Peter Jackson personalmente, ¿no? Disfrutar enormemente con Meet the Feebles o Brain Dead o tal. Sí. Y disfrutar con Stalker de Tarkovsky o El séptimo sello de Bergman o yo qué sé, una película experimental, ¿no? De Chris Marker. O sea, no le hago ascos a nada. O sea, a mí todo me motiva y disfruto de todo. Pero luego el tipo de cine que a mí me gustaría practicar, no sé si lo consigo, y que lo adoro, ese tipo de película, es aquella que ofrece una visión personal de las cosas, ¿no? O sea, que tiene una mirada, ¿no? Una visión personal del mundo, de la sociedad, lo que quieras, pero siempre a través del entretenimiento, es decir, haciendo que el espectador disfrute. Bueno, si es una tragedia, pues disfrute desde allí. Si es una comedia, que disfrute desde ahí. Total. O sea, el único pecado que existe desde mi punto de vista del cine es aburrir. Aburrir no.
O sea, si volvemos a la idea de que para mí el cine es lo primero que tiene que hacer es proyectarse en una sala, yo siempre soy muy consciente de que si a ti te dan el privilegio de llenar durante 2 horas ese espacio en blanco, ese lienzo donde pintar, que es una pantalla de cine, ese lienzo se asienta o se sustenta sobre una serie de butacas que están enfrentadas a él. Si tú no piensas en la gente que tiene que estar sentada en esas butacas, no tienes derecho a utilizar ese lienzo, ¿no? O lo tienes, pero atenta a las consecuencias. Quiero decir que hay ahí... O sea, esto es un arte de contar, de comunicar, ¿no? O sea... no sé, cuando tú haces una escultura y tal, ¿no? Pues la haces tú con tus manos o interviene un equipo, ¿no? Si es bronce o tal, lo que sea. Si es arcilla lo puedes hacer tú. Ajá. Pero la pones en un museo y habrá gente que dirá, pues oye, me encanta o me motiva tal, es una chufa. No, pero es que esto, cuidado, esto es mucha gente la que interviene en ello, hay dinero y es un arte que, por lo menos para mí, una de las grandes... una de las cosas que lo hace maravilloso es que puedes hablarle a muchísima gente a la vez a través de una historia. Y eso es lo que yo... O sea, a mí me motiva el cine por eso. O sea, porque, como me decía un director de fotografía, un amigo y tal, ¿no? Me decía, es que si tú quieres contar una historia para uno, pues haz guiñol. Te vas al parque y haz guiñol. Pero el cine, ¿no? Que son grandes pantallas en salas de 700 butacas, 800 butacas, se está planteado para tratar no sé, de hablar a mucha gente. Joder, pero hay visiones opuestas a esto. Totalmente. Sobre todo dentro de la Nouvelle Vague, ¿no? Sí, y que me encantan igualmente, ¿eh? Total. Sí. Pero ¿qué opinas de esto? Porque Godard, por ejemplo, decía que él, si una película ganaba más dinero del que se había costado, lo consideraba un fracaso. Si ganaba más dinero que el que había costado. Sí. Bueno, esos son boutades, ¿no? También te diré yo que si Godard es alguien que tenía mucho público en una época. Yo creo que Jean-Luc Godard, que sigue vivo, si va al Festival de Cannes, como suele ir y demás, y ve la sala vacía, a lo mejor de cara a las cámaras no, pero luego se va a su casa a llorar. A mí que nadie me diga que hace una película y que disfruta viendo que la sala en la que se proyecta está vacía. No. Claro. No, pero ya te digo, es este el caso de Café para muy cafeteros, en plan de, yo qué sé, sí. A mí que Godard me ha molado un montón de pelis, sí. Fui a ver Film Socialism y dije, pues vale, Jean-Luc. Voy a ir a pensar cosas a mi casa, pero no me lo he pasado bien, evidentemente no me lo he pasado bien, ¿no? Claro. Y creo que esto es algo que diferencia muchísimo a los cineastas. Hago la peli para mí, me hago el caballo de Turín de Bellatar. Exacto. O hago la peli para los demás siendo que parte de mí. Claro. Y entonces te hago cualquier peli de Howard Hawks, que es en plan por ejemplo, disfruta usted esta aventura, ¿no? O de Alfred Hitchcock o caray. Claro. Bueno, para mí era uno de mis héroes. Mis héroes de infancia, ¿no? No eran Capitán América o yo qué sé. Hombre, yo leía cómics y... Quiero decir que era un niño también normal. Yo me relacionaba... No era un freak. Vale. O sí, seguramente sí. Todos somos freaks. De algo. Era un freak, sí. Coño. O sea, porque si me he visto Murnau y Pasolini y tal a los 14 años, era un puñetero freak. La verdad que sí. Claro, o sea, no nos engañemos por ese lado. Pero me relacionaba mucho, ¿eh? Quiero decir que tenía muchos amigos y siempre he tenido... Yo creo que me he conducido por la vida con humor, ¿no? Que creo que esto es lo que también me ha salvado de ser asqueroso. Es un gran salvavidas el humor para muchas cosas. Primero, me encanta reír y si puedo hacer reír, me encanta que la gente se ría con alguna cosa y tal, ¿no? Pero yo sobre todo disfruto. Y además, al final con el tiempo te das cuenta que cuando te haces amigo de alguien es porque compartes un sentido del humor similar. Muy necesario. Esto además, en un libro que leí de Zizek hace poco, que él decía, mis chistes son mi vida, ¿no? Que es el hecho de conforme más llego a poder ser más ofensivo con alguien que tengo delante y esa persona más se ríe de que yo le esté intentando ofender, mayor va a ser la amistad con esa persona. Porque estamos en un código muy similar. Es divertido eso. Eso está bien visto y bien planteado. Es verdad. O sea, al final... O sea, estás deseando juntarte con la gente con la que más te ríes, ¿no? De todo, empezando por ti mismo, que no es nada fácil, ¿no? Totalmente. Claro. Sí, no, y se lo toleras, ¿no? Sobre todo le toleras a alguien que se ría de ti,
Alguien, pues bueno, porque dices, bueno, ¿Qué dices? se ríe, pero... Sé por dónde vienes. Sé por dónde, no, Claro. ese sé por dónde es. Vale, sí, lo tomo. Sí. Quiero hablar de las adaptaciones literarias Ujú. porque me parecen en sí mismo un reto diferente al de escribir algo desde cero, que también tiene su reto, evidentemente. Pero cuando tú adaptas algo es porque primero porque te atrapa Sí. cuando lo lees. Ujú. Y dices, esto lo quiero hacer yo. Se te atrapa tanto que quieres hacer tu versión de eso. Pero entonces, aquí mi pregunta es, esa negociación entre tú, el autor, y la peli, ¿cómo sucede? Ya. ¿Es siempre igual? ¿Es en cada una de las adaptaciones una movida diferente? ¿Cómo llegas a hacer algo que esté bien para ti y que estés honrando el trabajo de Claro. quien ha escrito un libro, ¿no? Claro, es curioso. Yo la verdad que como me meto en las cosas como de forma visceral, Claro. si me empiezo a plantear todas esas cosas, igual digo, caño. Pero O sea, es por yo como, planteárselo tiro para adelante. a posteriori. Sí, como no, ahora. pero ciertamente. Mira, recuerdo que Zelda 211 es un regalo que me trajo mi hija cuando nació. Esto de que vienen con un pan debajo del brazo. Me enviaron el libro, yo no lo había leído. Y tenía pocos meses, Sofía, y me tocó guardia esa noche porque tenía cólico en la tripa. Uh-huh. Entonces tenías que llevarla allí al hombro y acariciarle la tripilla, porque si no se pasa toda la noche llorando desesperadamente y no, realmente es desagradable ver que tu pequeño retoño está... Claro, de una forma inconsolable, Sí, ¿no? sí. Claro. Entonces digo, bueno, pues tengo que hacer algo para pasar la noche, porque es que me pasé toda la noche pasillo arriba, pasillo abajo con la niña, pum, pum, pum. Y digo, el libro este que me han enviado. Y empecé a leerlo. Entonces empecé a leerlo. Y digo, con el bebé encima. Y digo, coño, aquí yo creo que hay una película esto empieza bien, que puede ser interesante. Ya la cría se durmió y tal y cual, la dejé así al ladito y seguí hasta que me lo acabé de un tirón y cerré y dije, esto tiene una estructura complicada de adaptar, pero bueno, que vi la peli, sentí la peli. A partir de ahí, bueno, como ya me venía dada, o sea, los derechos ya estaban adquiridos por parte de los productores que me la hicieron llegar, hablé con ellos, les dije que me interesaba y demás, y a partir de ahí, bueno, se la pasé a Jorge Guerrica Echevarría, que también le interesó, y empezamos a buscar la manera de adaptarla. O sea, al final, tú tienes evidentemente, si te pones a adaptar una novela es que ha habido algo en ella que te ha resultado interesante o atractivo, te ha alumbrado algo, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que tratas de luego tú de plasmar en la pantalla. Y es muy bonito porque el camino, ¿no?, en esa adaptación empiezas tú a verterte ahí, ¿no? O sea, nosotros la rellenamos, en el caso de Zelda, de todas aquellas visitas que te he dicho, todas esas conversaciones, ¿no? Hay muchas cosas que están en la película que surgen de nuestro contacto directo con los presos, ¿no? Toda la parte final está cambiada, los diálogos son absolutamente lo que nosotros oíamos allí. O sea que hay una estructura, ¿no? Y la novela realmente era muy brillante a su manera, uh-huh. pero nosotros hicimos nuestra versión. Y he tenido la suerte, las dos casos de adaptación que he hecho, que este es uno y el otro es el de Javier Cercas en Las leyes de la frontera. Que es ahí vamos a ir ahora, sí. justo después de esto. Sí. He tenido la gran suerte de que ambos autores nos han dejado libertad total para hacer lo que sintiéramos que teníamos que hacer, ¿no? En el caso de Pérez Gandul, el autor de Zelda, le pasamos el guión, no lo había pedido, creo, pero bueno, nosotros lo hicimos llegar y lo leyó y le gustó mucho. Nos hizo una precisión sobre una cosa que era interesante, nada, era un cambio de un escenario. Una secuencia la habíamos ambientado en la capilla de la cárcel y aquel sugirió que a lo mejor era demasiado, ¿no? Dice, es que estas de las negociaciones en la capilla, porque tú estás buscando sitios para refrescar un poco que no sea siempre lo mismo. Claro, ¿no? Y de pronto digo, pues mira, ¿sabes qué? Porque yo ya había visitado algunas cárceles, digo, no, eso es mejor que sean en el Economato. O sea, es lo único que sugirió, que además estaba bien sugerido, y luego ya vio la película y le entusiasmó. En el caso de Javier Cercas, me pasó muy parecido. O sea, no tenía ya a Sofía al brazo, sí. pero empecé la novela una noche. De hecho, me la había regalado un amigo y la abrí, empecé a leerla y digo, como que noté que conectaba yo con aquello de una forma intensa.
Y empecé a leer. Y digo, hostia, esto me gusta mucho. Y son 300 y pico páginas. Y también me la acabé en una noche. O sea, amaneció y cerré. Y digo, esto lo quiero llevar a la pantalla. Voy a enterarme si los derechos están disponibles. Hablé con mi productor, con Edmond Rock. Yo estaba acabando de la postproducción del Niño en aquella época, cuando salió la novela. Y en efecto los derechos estaban disponibles, pero había ya distintas ofertas. Y Javier al final acabó, digamos, cediéndonos a nosotros. Y yo la primera sensación que tuve era de que era una novela que daba como... Porque el tipo de melancolía, o no sé cómo decirlo, ¿no? que contiene el libro, me llevó un poco a Eras una vez en América, de Sergio Leone. Hostias. Que tenía dos partes, igual que la novela, ¿no? Una parte de gente, bueno, que vive una experiencia de joven y luego una parte de adultos, ¿no? Sí. Que esa experiencia les ha marcado para siempre y que descubren, incluso hay algunos secretos, ¿no? Descubren que el pasado que ellos tenían en la mente no era exactamente lo que... Bueno, uno de los personajes, el de Niro, ¿no? Descubre algunas cosas y tal. Y dije, coño, pues igual se puede hacer una estructura así, ¿no? O sea, dos películas, una película con la parte de jóvenes, una película con la parte de adultos, tal cual. Y tenía esto un poco en la cabeza, pero como por el camino me metí en Yucatán, pues ahí iba germinando la cosa. O sea, ya la tenías ahí, pero todavía, pues eso, como algo que iba rumiando. Claro, mientras se iba comprando los derechos y tal, yo... Claro. Y luego, claro, que también esto de las dos películas tan grandes, tal, no sé qué, digo, pues igual... no es lo suyo. Luego estaba la posibilidad del formato serie que no me apetecía. Digo, no, esto es una película. Y al final, de pronto llegué a esa conclusión, ¿no? Que digo que vi que realmente lo que cuenta la segunda parte, en el fondo, está contenida en la primera. Solo que hay cosas, ¿no? De esa segunda parte que necesitas incorporar, ¿no? Como que igual te lo contaban desde memorias o conversaciones que tenían ellos de adultos sobre otras cosas y tú las podías incorporar como de alguna vivencia forma. En el momento en el que está sucediendo. Y que en el fondo, o sea, eso es lo que conectó de una manera muy especial conmigo, ¿no? O sea, primero lo que dije, bueno, a ver, lo que aquí me ha apasionado es esta historia de primer amor, ¿no? De un chico de clase media, ¿no? Que se enamora hasta las patas de una kinky, que por amor se salta al otro lado, ¿no? Y que esa experiencia, ese verano inolvidable dentro de esa banda de delincuentes y tal, le cambia la vida para siempre. Y digo, bueno, y que yo era un poco ese chaval, ¿no? Quiero decir... Había un poco ahí de fetiche con una fantasía de una vida que observabas de fuera, pero no llegaste a tocar, ¿no? Quizás de alguna forma, ¿no? O sea, que también noté, digo, bueno, es que esto tiene... sé de lo que habla. Sé de lo que habla esta historia y por eso me he conectado tanto, ¿no? O sea, yo vivía en la última casa de la ciudad, ¿no? Tanto en Palma de Mallorca, donde nací y estuve hasta los 7 años, como luego en Valencia, ¿no? Estuve de los 7 a los 19, estuve en Valencia. Luego fui a Madrid a hacer cine, porque en Valencia me he dado cuenta de que en aquella época no lo iba a hacer. Y me fui con una mano delante y detrás a Madrid y ahí es donde, en fin, al final conseguí hacerlo. Pero vale, yo vivía, que me he ido, yo vivía en un edificio, ¿no? Chico de clase media, sí, rodeado de descampados al final de la ciudad, como Nacho. Y desde esa ventana de mi cuarto veía los descampados y veía a los kinkis por allí deambular, con los que me crucé más de una ocasión. Me atracaron a navaja más de una vez. Hostia. Sí. Que no hay nada que hacer ahí. Mira, toma. Claro. Bueno, la primera vez trampeé, y eso que estaba cojonado. Me acuerdo que tenía un reloj que me habían regalado, que tenía una pulsera que era extensible, y entonces si la movías se iba para abajo. ¿Te metiste dentro de la manga? Sí. Me decían, dámelo todo, el reloj tal cual. Y yo, no, el reloj no, pensaba yo, el reloj no. Y entonces digo, no, reloj no tengo. Y me lo levanté. Junto con la manga. Claro, pero y por un momento digo, hostia, como me lo ven, dice, como te encuentre algo, te rajo, tío, tal, no sé qué. Yes. Y yo les di ahí pues todas las monedillas que tenía y tal, la primera vez, y era muy chavalillo yo, muy pequeño cuando me atacaron por primera vez. Luego tuve varios contactos y tal, pero luego me cruzaba con ellos uno en clase, de pronto, pues eso, apareció uno de ellos, que nada duró en clase unos meses. Pero recuerdo que se me dio y dice, yo a ti te conozco de algo. Y yo pensaba, coño, como que me atracaste. Lo conoces, pero claro, igual has conocido a tantos como yo. Claro. Que no me ves. Pero era un tipo del que me acabé haciendo relativamente colega, ¿no? Porque era divertido, era un tío con mucho carisma.
Y que fumaba en clase y nadie se atrevía a toserle, ¿eh? Con una boquilla ahí, se ponía ahí a fumar y tal, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, Monzón, tío, tú, es que me caes de puta madre. Mira, te digo una cosa, si una vez pasas por el barrio ¿no? Era un barrio en Valencia, se llamaba Barona, era calentito. Y yo atravesaba unos descampados para ir al cine allí. Me dice, tú dices que eres amigo del porro de Barona. Y en efecto, un día yendo al cine a ver una de Carpenter, fíjate, me acuerdo, pues eso, me rodea, pero una banda guapa, tío, tal, no sé qué, todo lo que lleves, tal cual. Y digo, espera, yo soy colega del porro de Barona. ¿Del porro de Barona? Tío, en serio, joder, que es birra, tal, no sé qué, tal, fue un porro, hombre, tal, cual. Hostia. Cambió todo pero el escenario. Total, radical, ¿no? Bueno, y más allá de estas absurdas anécdotas, lo que sí que es verdad es que yo veía a los Kinkies, ¿no? Como tú muy bien has dicho, ¿no? Como una gente que tenían su propio código, ¿no? Que vivían allí de una manera libre y salvaje, o aparentemente, ¿no? Desde la perspectiva de un chaval que guardaba celosamente, ¿no? Todas las normas que le decían que tenía que guardar y que deseaba, ¿no? La rebelión. Sí, pues eso. Es que de alguna manera esta es una historia que también habla de eso, ¿no? De la rebeldía de la adolescencia, de la necesaria ¿no? Grito de quiero ser yo, ¿no? O sea, de abandonar, hay un momento que tienes que abandonar tu familia y encontrar otra, encontrarte a ti mismo, enamorarte hasta las patas, ¿no? Correr, gritar, cantar, follar, lo que sea, ¿no? Y de esto habla también, ¿no? La película. Y ahí me dije, coño, es que esta es la esencia de la peli. O sea, el resto del libro es muy importante, pero lo podemos condensar, ¿no? de la manera en que lo hemos hecho, ¿no? Con un prólogo y un epílogo. Y de hecho, cuando dimos con esta estructura y terminamos el guión, Jorge y yo, de nuevo, yo dije, yo creo que esta es una... O sea, si yo fuera escritor y hubiera creado este universo tan interesante y tan rico y tal, y me vienen unos seres, ¿no? Y están trasteando durante años y durante unos meses escriben esto, a mí me parece que me gustaría, porque es que yo creo que respeta el espíritu, ¿no? de lo que he escrito y tal. Y digo, bueno, espero que sea así. Y yo a Javier, de hecho, no le conocía. Él también nos dio nos dio los derechos y dijo, bueno, pues adelante. Porque es un hombre muy generoso y muy inteligente. Y cuando le envié el guión, quedamos a comer aquí en Barcelona y nada, me da la mano y tal, y dice, mira, vamos a hablar un momentito del guión y así luego hablamos de otras cosas, ¿no? Y digo, bueno. Dice, mira, lo primero te diré que enhorabuena porque lo has hecho tuyo y es lo que tienes que hacer. O sea, este guión que yo he leído es como estas películas tuyas que me encantan, Celda 211, El Niño, tal, y lo has llevado a tu terreno, ¿no? Y lo has convertido en algo así. Y luego yo reconozco todo el sentimiento que yo puse en el libro y las cosas que yo quería contar en ese libro están en el guión. Así que, de verdad, enhorabuena y estoy encantado. Yo creo que va a ser una gran película y ahora comemos y hablamos de otras cosas. Y yo, genial. Luego vino un par de veces al rodaje, que disfrutó como un niño, que le veía yo, ¿no? Ante Tere, tal y cual. Y dices, es que es ella. Porque como está Begoña Vargas, de espléndida en la película. Lo hace tan bien, tío. Arrolladora. Es que además es como de esas actuaciones que son como tan sutiles. Sí. Que un giro de los ojos para un lado ya te está contando toda una movida. Totalmente. Muy bestia. Muy bestia. O sea, es una actriz como la copa de un pino, ¿eh? O sea, además es verdad, es que trabaja en un nivel de sutileza que digo, qué grande. Porque ¿no? además una chica tan joven. Lo loco para mí es, y esto no es spoiler para nadie, pero sí. tú la ves todo el rato en un contexto. Y cuando cambias y la ves en otro contexto, sí. Es que hasta cambia la personalidad y la corporalidad sí, todo de una manera que no es exagerada, que es el hecho de decir, bueno, es que me lo creo. Total, me lo creo todo. Total. Sí, como ella, en efecto, como es ella, como en ese otro contexto, como la pilla un poco en bragas, literalmente. Total. ¿no? Y eso, ¿no? La forma, que expresar eso de una forma en la que no lo hagas exagerado, sino que lo que estás haciendo es intentar no expresar lo que te está haciendo esa situación, eso es muy complejo. Sí. A mí, ya te digo, me deslumbra. Es espectacular. Están muy bien todos en la película, muy bien. No, es espectacular. Pero claro, Tere para mí también era el personaje, es la protagonista secreta de la historia. Claro, totalmente. ¿no? O sea, es el motor de todo. ¿no? Es también uno de los... Sin ella no hay historia. Sin ella no hay historia. Es así. De hecho, claro, en mi caso, pues eso, yo creo que también tiene que ver con ese sentimiento de
lo que significa para ti el primer amor, ¿no? Que no lo olvidarás nunca. Y que ese primer amor a lo mejor tampoco ha sido correspondido, pero tú lo has vivido con esa intensidad, ¿no? O sea, tú cuando eres joven, ¿no? Y te enamoras a saco por primera vez de alguien, ¿no? A lo mejor ni siquiera tienes ni el valor de decirlo, ¿no? O sea, Gafitas, pues, bueno, también porque al principio le enredan, ¿no? Y demás, ¿no? Totalmente. Pero aquel, bueno, sí, lo desgarrador de esta historia, y no quiero tampoco hacer spoilers, pero que es también por lo que me parece preciosa, ¿no? Como historia de amor, es que lo más pasional, lo más intenso que ha vivido este hombre en toda su vida es aquel verano. Aquel verano. Y después de aquello nunca va y lo sabe. Y lo entiendes por la conversación final de la que no vamos a hablar. Exactamente. Pero lo entiendes porque es en plan de, wow, han pasado mucho tiempo y eso es lo más importante. Sigue teniendo un peso emocional muy fuerte. Totalmente. Y su vida, de hecho, bueno, pues sí, tal y como... Porque claro, la película también habla de las leyes de la frontera, ¿no? Tiene ese aroma de western, la película lo tiene y lo tiene el título. Total. Pero también habla de cómo bueno, pues la sociedad establece una frontera, ¿no? Una frontera que, bueno, si tú has nacido a un lado o a otro de esa frontera, pues te van a ver. Incluso si tú cometes un desliz pero vuelves al redil, pues bueno, se te echa una manita a la espalda y tira para adelante. Pero si has nacido en el otro lado, la manita no va a la espalda, la manita va al cuello y te hunde más en el agujero, ¿no? Entonces, pero estábamos hablando de la adaptación. Al final, cuando ya le pasé la película a Javier, ¿no? Que por un segundo tuve un poco de vértigo, a mitad película dije, coño, se la estoy pasando a Javier, ¿no? Que es el que en su cabeza originalmente parió todo esto. Y bueno, y nosotros aquí hemos jugado con ello, ¿no? Y al terminar empezó a aplaudir, me dio un abrazo y dice, es fantástica. Y luego estuvimos comiendo y me decía, es que lo primero que o sea, para respetar el espíritu de una novela hay que ser infiel a la letra, ¿no? Hombre, que no puedes hacer todo literalmente como aparece en la historia. Claro. Entonces, ese proceso de adaptación, por el que tú me preguntabas y que tanto rato llevamos aquí, a lo mejor sin concretar nada, pero bueno, por el camino, vamos. Está de puta madre. Es un proceso como de depuración, de ir a la esencia y de expresar esa esencia de otra manera. Es decir, pues todo el periodo o sea, en el libro se tira un montón de tiempo con cómo le putean a Gafitas al principio y le hace una serie con nosotros, como que lo concretamos, ¿no? En unas secuencias al principio que tienen que, eso sí, que generar, ¿no? la intensidad o darte las claves, ¿no? Para comprender en qué punto está Nacho al principio, ¿no? Pero claro, pues... Y luego también en un libro, pues en 3 líneas tú puedes expresar un periodo de años, ¿no? Porque y pasó esto y tal cual. O esos monólogos interiores que te duran páginas y páginas, ¿no? Con los que profundizas mucho, ¿no? Pero todo esto, ¿cómo lo transmitimos, ¿no? Con una conversación que dura 1 minuto, en el fondo, ¿no? O sea, es curioso, pero vas hallando, ¿no? las piezas. Luego también cuando una novela está bien escrita, como es el caso, que es una novela maravillosa, y tiene los personajes tan claros, hay algo que cuando escribes una película que no está basada en una obra previa, tú vas tirando y tienes a veces la angustia de ¿a dónde vamos a llegar? Igual estamos recorriendo un camino y cuando llegamos al final nos damos cuenta que es un camino que es nada, porque una historia es etérea, no es nada, es humo, ¿no? Entonces, cuando tú has leído un libro y has llegado a un final y te ha removido y te ha interesado pues por lo menos tienes la seguridad de que vas hacia algún sitio que ya te proporciona una emoción. Entonces, tienes que encontrar la manera de que esa emoción le llegue al espectador con otro lenguaje, que es el cinematográfico, ¿no? Totalmente. Hay una cosa además, que esto ya es comentario fan asqueroso, ¿vale? Pero no existen los fans asquerosos. Sí, que sí. Créeme que sí. Puede ser. Hay 2 cosas que yo veo mucho en tu forma de currar una peli, que creo que además aquí juegan muy bien, porque un riesgo que puedes correr a la hora de hacer una historia de kinkis es caer en intentar retratar exactamente el concepto del cine kinky de la época cuando ya no hay kinkis. Exactamente. ¿No? Entonces ahí eso es un socavón que es una tentación muy grande, pero que me imagino que también te has encontrado con él y has dicho, bueno, vale, ¿cómo sorteamos esto, no? Sí. Y entonces creo que hay estos 2 elementos que juegan muy a favor, que veo mucho en lo que tú haces, que es, una, miedo por la impostación. Porque lo que veo es que esa obsesión que tú tienes de meterte años o mucho tiempo en ver cómo funciona esto, ver qué es esto, investigar,
es porque no quieres que quede falso, no quieres que quede algo tal. Pero luego a la vez tienes una inclinación a la visión y al romantizarlo y al mostrarlo de una forma que sea que haya una crudeza, pero que también tenga una parte de enganche y de romanticismo dentro de esto. Entonces, aquí veo como una especie de, yo lo llamaría neo-kinky, como que vamos a juntar lo que yo conozco, porque el cine kinky evidentemente lo has mamado claro, a saco y conoces todos los códigos que los respetan, pero no caes en irte a eso directamente, sino en hacer una especie de revisión desde donde estamos ahora y los códigos actuales de un género que ya existió en un momento, ¿no? No sé si esto, porque cuando te planteas la película y aparece delante, vale, tenemos que hacer una película de kinkies, ¿cómo la hacemos? Si eso no hace como una forma consciente de decir, no caigamos en intentar una cosa, busquemos nuestro lenguaje para mostrar esta historia. Absolutamente de acuerdo. Suscribo cada una de las palabras que has dicho y ese es el enfoque con el que está planteada las leyes de la frontera. Quien espere una cosa y no la encuentre, pues le haría una pregunta. Le diría, vamos a ver, ¿realmente tú crees que ahora se puede hacer una película de kinkies como la de los finales de los 70 o los 80? No, eso muertos. Es lo que sería grotesco, absurdo. O sea, eso sería para latigarme, ¿no? Flash, flash, ¿no? Hasta que me dejaran medio muerto en el suelo y escupieran sobre mi cadáver. Joder. Yo igual no haría tanto, pero... No, pero quiero decir que es que hay veces que dices, es que la autenticidad, la crudeza, la sordidez... Y digo, vamos a ver, señores, esto es una historia de amor en ese contexto. Y además está planteado desde el recuerdo de su protagonista, la etapa más apasionante, intensa que vivió. Y por lo tanto, eso me permite una sofisticación, una estilización, una idealización, si quieres, hasta romántica, porque es una historia de amor, claro, de todo aquello. Si yo estuviera tratando de hacer un acercamiento al cine kinky en plan Grindhouse Tarantino me encanta, ¿eh? No, total. Pero si yo jugara grano, grueso, Super 16, raya en el negativo, salto, todo tosco, sucio, con unas actitudes, por cierto, en muchos casos, que a mí me encanta el cine kinky también, pero machistas, guiones, digamos, en muchos casos bastante llenos de lagunas, ¿no? Por no decir torpes, tal y cual, con una fuerza y un brío innegables, pero sobre todo sin la posibilidad de que los protagonistas sean los propios kinkies, que esa era la gran fuerza de aquellas películas. O sea, estaban interpretadas por los kinkies, que acabaron muertos a tiros por la policía o con un pico de heroína en el brazo. Claro. Eso es una rara avis ya no del cine español, del cine que te diría casi mundial. O sea, Pasolini, ¿no? Cogía y con gente de la calle hacía sus películas y tal. Y algo de eso tenían las películas de Eloy de la Iglesia, ¿no? De ese rollo pasoliniano y tal y cual. Totalmente. Pero es que están muertos. Nosotros cuando Jorge y yo nos pusimos a investigar sobre la época y tal y cual, bueno, que la hemos vivido también en nuestras carnes. Claro. Pero el único superviviente con el que nos encontramos fue el Pera, que era este niño que conducía como loco, que hizo una película Baladejo, se llama Volando Voy, que conducía de pie, porque no llegaba ni porque era pequeñito y no llegaba a los pedales bien y tal y cual. Pues este es el único que sobrevivió toda aquella masacre de bueno, todos estos miles y miles de jóvenes que murieron, ¿no? Fundamentalmente por la droga, pero también eso, abatidos a tiros y tal, ¿no? Y este sobrevivió porque la Guardia Civil lo enganchó para que enseñara a conducir con la misma pericia que él tenía a agentes de policía y de Guardia Civil. O sea que de alguna manera fue absorbido, ¿no? Por el otro lado. Y bueno, estuvo muy bien, ¿no? Y nos contó un poco cómo era la época y tal y cual. Y veíamos que todo lo que nosotros teníamos en el guión y demás, que bueno, que sí, que no había nada que no fuera... Pero claro, yo me planteo todo aquello y lo que hago es, ya para empezar, formalmente, aquellas películas eran 1,85. Y yo ya de arranque digo, señores, esto es Scope, claro, 2.35, ¿no? O sea, la música, ¿no? Que la uso con un... Es una mezcla ahí, que a mí eso me ha molado un montón. Sí. Porque, de nuevo, es que yo creo que vas metiendo como... En inglés se llama easter eggs, de decir, ¿no? Los huevos de Pascua, ¿no? Como encontrar del premio, de decir... Esto es de ahora, pero luego la banda sonora original es de Derby Motoretas, Burrito Cachimba. Exacto. Que sí que emulan en esa dirección, pero luego te meto un sinte y exacto, a tomar por saco. Con un aroma contemporáneo. Que y no tiene nada que ver, pero luego te meto las grecas. Exactamente. Claro. Ese mix, ¿no? Digamos que es recuerdo y mirada, digamos, que te reinterpreta todo aquello, ¿no? Es como un Amarcord, ¿no?
Claro, pero porque también estás hablando de que toda la peli es un recuerdo de una persona que ha vivido eso. Entonces lo recuerda desde quién es, no desde quién fue. Eso es. Así es. Entonces, a eso te agarras. O sea, quiero decir que... y también, de alguna manera, también es yo, Daniel, me acuerdo de, ¿no? Y está contaminado de ese sentimiento romántico, lógico, porque es que es la historia de un chico que se enamora hasta las patas de una chica y que tiene, además, se establece una relación de amistad, un triángulo rico y ambiguo y interesante, ¿no? Con el jefe de esa banda, que es el chico de esa chica, ¿no? Y cómo encuentran en esa banda pues una camaradería que no encuentra en su zona. Es decir, es una historia de personajes, que es lo que tiene que siempre guiar las películas, ¿no? Que los personajes, los seres humanos, porque somos nosotros seres humanos. Entonces, hombre, hay películas experimentales, ¿no? De luces, colores, música, pero esta no, esta es una película de personajes, en ese contexto de la España de la transición, que está cuidada, lo que es la ambientación, el vestuario, pero todo, pero a saco. O sea, todo lo que se ve en esa película es absolutamente real, verdad de la época. Lo que ocurre es que digamos que yo creo que, bueno, ese ejemplo que te he puesto, ¿no? De ese inicio, está como súper vitaminizada o está... Es en Escopé, los coches son de la época, pero están sonando en 5.1. ¿no? O sea que todos los ruidos de motor y demás, el diseño de sonido, que lo he hecho con Uriol Tarragó, ¿no? Que es un genio, ¿no? Con el que ya he trabajado en El Niño y tal, que le ha hecho películas de Bayona y de Yucatán y demás. Y hablábamos, ¿no? Pero ¿cómo tiene que ser? ¿Tiene que sonar como las películas de los 70? Y digo, no, que es una película de 2021. Tal cual. Eso es un acierto, es que es un acierto. Claro. En ese sentido. Y luego la otra parte es también que son caras, la mayoría no conocidas. Sí, ¿no? sí. Y me imagino que eso va en pos de que no eclipsen a la historia el que tú conozcas Porque yo te he de decir que me pasé una parte de la película diciendo, ¿dónde está Luis Tosar? Sí. Llevaba ya. Porque, claro. Es que Luis y yo, ¿cómo? ¿Qué pasa? Claro, exacto. Un policía, ni siquiera. Sí. Pero ahí decidiste como pillar todo, incluso los policías, todo. Sí. Es gente que a lo mejor hemos visto en otras cosas, ¿no? Sí. Como extras en alguna, pero no son caras súper reconocibles que tengas que hacer el esfuerzo de disociarlos para entrar en el personaje. Es gente de que los asumes ya como el personaje. Totalmente. Ese es el motivo por el que... Hombre, luego en la banda la mayoría de la gente de la banda son actores que hacen su primera película ahora. Yo quería que... Eso sí que quería, digamos, que respirara como aquellas películas de finales de los 70-80, que respirara calle, frescura, verdad, ¿no? En ese sentido. Después el que hace el Guille, del Gordo, del Drácula, del Lina, ¿no? Del Chino... Es gente de la calle que no había hecho nunca una película, nunca, ¿no? Y quería que eso contaminara también a los que sí la habían hecho, pues como son Begoña, que hace Tere, Begoña Vargas, Chicho Delgado hace el Zarco y Marco Ruiz, que hace de Nacho, que tienen también, esos tenían una experiencia, no, tampoco son muy jóvenes, ¿no? Tienen una larga experiencia, pero sí que... Pero que se contaminaran de esa autenticidad y demás, ¿no? Y luego, como tú muy bien dices, todo el reparto está en ese mismo... O sea, es gente que la asumes como los personajes. Esto es algo que a mí me encanta cuando veo una película y los rostros son desconocidos, pero llenos de verdad. Total. En C211 lo hice con Alberto Aman, es la primera película que hacía. O sea, él era camarero en ese momento. Sí, que es verdad, sí. Y era asumir un poco de riesgo, porque había que confrontarlo con nada menos que... Bueno, estaba Luis Tosar, pero había grandes actores. ¿Cómo lo encontrasteis, por cierto? Con mucho empeño y mirando mucha gente, pero hasta que no surgió Calzones, Juan Oliver, ¿no? Claro. No cejé, no paré. Porque yo quería que el motín lo viviera la gente, ¿no? como propio. Es decir, si tú ves a alguien haciendo Claro, dices, ya está. Hay una instancia. Sin embargo, a ese hombre no lo conoces de nada y puede ser tu vecino, tu hermano, alguien que te acabas de cruzar por la calle. Y la identificación que tienes con ese personaje es mucho mayor. En El Niño también, cuando hablábamos con los delincuentes, con los que pasaban hachís y tal y cual, que hablamos con muchos de ellos. ¿Alguno sale? Algunos sale. Vale. De alguna manera algunos salen, sí. De hecho, incluso en el departamento de arte tuvimos directamente a gente trabajando en los fardos de tal y cual para que todo eso fuera verdad. Hostia, qué claro. Bueno. Y claro, yo hablaba con ellos y digo, es que no me imagino aquí yo lo que recibía es, mira, quiero que sea de la zona, quiero que entienda la zona
y quiero que tenga, concretamente había uno que destilaba ahí una fotogenia y tal, y digo, coño, es como Steve McQueen, este tío. Y el rollo que tenía hasta que no encontré a Jesús Castro, que es lo primero, no solo lo primero que hacía, es que él ni se había planteado en su vida que iba a ser actor. Y fueron cientos, por no decir, bueno, miles igual, de chavales, peinamos la zona. Porque no solo era Jesús Castro el que hacía el niño, o sea, estaban pues Said, ¿no? Claro, todos los demás personajes. colega, Bueno, Carroza era el único que había hecho cine, pero que también surgía de la calle. Yo trabajo con Eva Leira y Yolanda Serrano, que son dos directoras de casting extraordinarias. No, se ve. Sí, no, son maravillosas. Y aquí en Las Leyes también era la misma apuesta, ¿no? Era a muerte por un reparto así de auténtico, de fresco, que además yo creo que si aciertas, ostras, es un valor para la credibilidad de la película y además como que refresca, ¿no? Es muy interesante, ¿no? De pronto además también diseminas, hay una gente yo creo, por ejemplo, aquí están todos magníficos, ¿eh? Lo que estoy sintiendo es que yo creo que Begoña Vargas es como, ¡bah! ¿No? Sí, Marcos es un actor que hace un papel de una complejidad, porque tú verle crecer, ¿no? En 2 horas, ¿no? Ves cómo se transforma el tío, ¿no? Y luego Chechu, que hace Zarco, yo quería a alguien que tuviera ese rollo casi icónico, ¿no? Y la voz. Es que Zarco no puede tener una voz de pito. Claro, porque es el líder, es un padre para todos, es un tipo… Claro. A mí me vino aquí el concepto un poco mala madre, el hecho de decir, ¿cómo de importante es la voz del antihéroe? Sí. Es muy importante. Totalmente. Tiene que marcarte eso. Sí. Una familiaridad, tiene hasta un punto rollo paterno de no te preocupes, conmigo todo va a estar bien, pero a la vez intimida que te caga. Intimida, claro. Entonces el antihéroe para mí se mueve siempre en este grado. Sí. De hecho, yo recuerdo que cuando empecé a hablar con Chechu y hablaba con él, y mira, él es gallego también. Tuve como algún flash o alguna sensación de, digo, mira, aquí no está Luis, pero había algo ahí en la voz y tal y cual, no sé qué, que hombre, ya te digo, una cosa es Zarco, otra cosa es Mala Madre, no tiene nada que ver, pero sí que no sé, que sentía ahí como una cierta cercanía entre ambos personajes. Te hace una pregunta un poco tocapelotas. Son estas mini chorradas de cuando te mola mucho algo, te preguntas la mini mierda. ¿Por qué para Nacho decidís en la versión adulta que sea otra persona, pero para Zarco decidís hacer un maquillaje de envejecimiento? Sí. Y funciona. Funciona perfecto. La apuesta funciona. No te creas que no le he dado 1000 vueltas a eso, ¿eh? Pues verás, si quieres te puedo recurrir a muchas justificaciones, ¿no? Una es que Nacho, como está fuera, pues cambia. Zarco, como está dentro, es el mismo podrido. Vale. ¿No? Pero luego esa me serviría, pero dame más. Luego hay otra cosa, y es que, o sea, en Nacho, cuando lo convierto o sea, cuando el actor que hace de Nacho joven se convierte en el actor que hace de Nacho adulto, es idéntico. O sea, es que parece él. De hecho, el actor que hace de Nacho adulto estuvo ensayando con nosotros, se metió en la familia, tal, le pilló. Y entonces lo aceptas muy naturalmente, ¿no? Y encontrar a alguien para que cuando tú llevas 1 hora y media, ¿no? Familiarizado con alguien tan especial como la voz, como estamos hablando de Chechu, del todo, ¿no? Toda su es muy especial, muy… Y si yo hubiera metido ahí a otro actor, es que probablemente me cargo la emoción. Y como probé muchas cosas, y cuando probé a Chechu en esa, digamos, esa parte adulta, vi que nadie mejor que él tenía la clave de la emoción para esa secuencia, ¿no? Entonces, de alguna forma, me estaba saltando por completo una regla, que era como, igual me la doy, igual me meto una hostia que… Y claro, es un riesgo. Es un riesgo, tú asumes riesgos, pero al final la intuición, o como quieras llamarlo, me empujó a ese camino, y yo creo que resulta y desde luego la secuencia resulta muy emocionante.
Muy emocionante. ¿Hay mucho de esta peli que se haya quedado en la sala de montaje? No, hay cositas, ¿no? Sobre todo, pero tienen que ver más que nada con flecos para ritmo, ¿no? O sea, para que la película tenga más ritmo y demás. Alguna cosa hay. Pero no hay nada que, por ejemplo, si ahora ya casi, bueno, los Blu-ray te hacen una edición mínima para, yo qué sé, para tenerla tú en tu casa, ¿no? No hay nada que yo, por ejemplo, hubiera tenido la necesidad de meter en deleted scenes, ¿no? Y tal, ¿no? No, escenas cortadas. No. Lo que, por cierto, lo que tú cortas de una película está bien cortado, por lo general. Uh-huh. Es verdad que algunas secuencias dices, era muy divertida y tal, y entonces dices, va, pues la pongo aquí, pero más que nada para que la vea la gente y diga, no, está bien cortado. Que era graciosa. Para que lo vean. Sí, y menudo pollo montaron y tal, pero mira, sí, cortaron pero porque... Mejor. Claro. Yo creo que sí, y además estas versiones, ¿no? O estos directores que le dan hasta 14 vueltas, joder, a mí adoro a Coppola, lo adoro, pero ya no sé qué versión ver de Apocalypse Now, ¿no? Claro, todas me gustan, pero a la vez digo, bueno, pero ¿cuál es, tío? ¿No? ¿Cuál es la tuya, tío? Aclárate, Coppola. Claro, ¿cuál era? Esta, aquella, la otra, ahora hiciste Redux y ahora has vuelto a cortarla, ¿no? Ya, joder. ¿No? Pero es que yo eso lo veo con él como que en su cabeza nunca ha acabado esa peli. Ya. Como que nunca acabó. Puede ser. Es en plan... Y también di que ahora, con lo que es Coppola, ¿no? Bueno, lo que has ha visto hecho. el docu, ¿no? El de sí, tanto y tanto. Después de ver eso, yo lo que pienso es, tío no va a acabar nunca con esa peli. Da igual, Total. Se va a morir y no habrá acabado su peli y ya está, no pasa nada. Y además estás en casa y ya no estás rodando y tal. Digo, ¿a qué me dedico? Pues voy a hacer mis cochinaditas y digo, déjalo. Además, si eres un genio, tío. los putos viñedos y haz otra peli, cojones. Haz otra peli, tío, claro. Aunque sea como Twitch o lo que sea, haz otra. ¿No? Totalmente, tío. Sí. Otra cosa que te quería preguntar, ya vamos a ir encauzándonos a un final porque tú tienes que marcharte y nos queda poco tiempo, que es todas las pelis que tú has hecho, para el momento en el que se ha hecho, son una superproducción. Todas. Pero empezando por el corazón del guerrero. Ya era una superproducción para ese momento con todo lo que implicaba. ¿Cómo consigues que te den la pasta para hacer esto? Con tenacidad. Y porque tienes muy claro que para... Incluso el robo más grande jamás contado, que es una película que no hemos hablado casi, era un pollo no, también, y ¿no? También, y la tengo vistísima. Muy divertida, comedia ¿no? mezclado con trama de atracos y todo el rollo. Sí, era como Rufufu se encuentra con Misión Imposible, ¿no? Pero también es muy... Tiene un presupuesto muy alto para... Claro, es que también te diré una cosa. Hay algo de lo que me enorgullezco y que tiene que ver también con la pericia, la calidad y el talento de mi equipo. Y es que la apariencia en pantalla es infinitamente superior al presupuesto. Es decir, si nos dan 2, parecen 4. Si nos dan 4, parecen 8 o 6. ¿Sabes? Porque está todo... El propio corazón de Guerrero estaba milimetrado, ¿no? Mira, el decorado, la cueva aquella y tal, ¿no? O sea, si yo movía la cámara unos milímetros, se veía el plató, ¿no? Porque está todo muy pensado y muy, ¿sabes? Muy planificado y tal para sacar el máximo partido de todo, de todo. O sea, que ahí sí que aplicas las normas de Roger Corman, ¿no? Que también tiene un libro muy divertido, ¿no? De cómo... El título ya era graciosísimo. De cómo... Sé del que me hablas, pero no llevo. Vale, sí. Pues Corman es especialista con 4 duros. Bueno, llegó a hacer la de La tienda de los horrores, que luego se hizo el musical maravilloso. Esta la rodó en un fin de semana con Jack Nicholson. Bueno, pues todas esas normas, ¿no? Como eso de aprovechar hasta el máximo, ¿no? El euro en este caso, el céntimo hace unos años. Pero luego es verdad que tú dices, es que no me voy a bajar de aquí. Esta película necesita esto. No. Y entonces te bajan, te empujan, tal. Porque la labor digamos, desde el otro lado siempre es cuanto más barato salga, más tal, pues mejor, ¿no? Pero claro, tú eres ese que yo digo, mira, os voy a poner un símil. Yo soy un cirujano y tengo que operar a una persona. Si la mato, no, ¿verdad que no estaremos ninguno contento? Todo mal, claro. Claro, pues entonces el quirófano tiene que tener unos mínimos, ¿no? Tiene que tener una salubridad, una limpieza, el instrumental tiene que estar afilado y tal y cual, porque si no me vais a decir, venga, rápido, y hay ratas y tal, pero tú tienes que saber... No, es que esta mujer o este hombre va a morir. Claro.
Pues aquí tenemos este guión, que parece que os gusta, ¿no? Tenemos este equipo, tenemos tal y cual, y tenemos un presupuesto mínimo por el cual se ha de hacer, ¿no? Si me decís, no, es que hay que rebajarle 500.000 o 1 millón y tal, digo, bueno, pues ya os digo que entonces olvidémonos porque no merece la pena hacer esta película, porque no va a salir bien, va a salir mal. Entonces, claro, eso también es un pulso. Total, es negociación pura y dura, que es agotadora, cansina, pero también he de decir que yo he estado siempre con productores, bueno, y que son razonables, ¿no? O sea, que al final, bueno, y más que razonables, que creen en la película y creen en ti y creen en las posibilidades, ¿no? En las de la frontera, y tanto que han creído. O sea, de hecho, fíjate que es una película que se nos paró por la pandemia, ¿no? Estuvimos encerrados en casa, que yo aproveché ese tiempo para seguir trabajando. Incluso a los chavales, ¿no? De la banda, ¿no? Les puse deberes, ¿no? Que se chuparan películas de la época, que se dejaran crecer el pelo para que se convirtieran en kinkis, que escucharan canciones, música, que se hicieran colegas, hacíamos ensayos por Zoom cada semana, ¿no? Para que ya se conocieran. O sea, que lo usamos ese tiempo. Pero luego, a la salida, tú piensas como productor que da un vértigo terrible. Y dices, bueno, es que nos tenemos que poner a rodar con unos protocolos imposibles una película muy compleja, un montón de localizaciones, figuración, secuencias de acción, tal, que una película escrita antes de la pandemia. Y en ese momento era una locura. Y a mí me decían, oye, deberías adaptar el guión. Y yo decía, no, esta película se rueda así o no se hace. Y digo, oye, y para mí soy el primero que lleva 2 años con esta película, pero no la voy a hacer porque no la quiero llevar a malograr si no se hace como se tiene que hacer. Y ahí detrás de esta decisión hay unos productores que dicen, adelante, creemos en ella, adelante. Incluso ponen algo más de dinero, o sea, el presupuesto se ajusta muchísimo, pero muchísimo, pero se proporciona un extra por todo lo que son los problemas de COVID y demás, ¿no? Porque no veas el Cristo que significa rodar una película como esta en esas condiciones. Y dices, oye, no puedo estar más que agradecido a todos y cada uno de los productores con los que yo he trabajado, que al final han apostado por eso, por en fin, por la visión que yo tenía con las historias, ¿no? Claro, pero para poder vender algo así, tú tienes que creer en ello. Totalmente. De una forma, bueno, sin ningún lugar a dudas. Y sin impostura, ¿no? O sea, es que te sale de dentro, ¿no? O sea, es que sí, porque realmente estás dispuesto a no hacerlo si no se hace bien, de verdad. Y de pronto dices, bueno, sí, es que me tira un año escribiendo el guión y otro año preparando la película, pero si no se puede hacer como se tiene que hacer, pues señores, prefiero no hacerla, ¿no? O sea, vamos a ver, que esto me ha ocurrido en alguna ocasión, ¿no? Pero sí, ¿no? Y bueno, es una decisión que tenemos que tomar entre todos, ¿no? O sea, todos tomamos riesgos, ¿no? Pero al final, pues me han acompañado y al principio, porque te acompañan desde el principio. Pero cuando llega ese momento, claro, tú también dices, venga, vamos a ver, pues esto, lo podemos adaptar o lo podemos hacer así. Y ven que yo estoy todo el rato maquinando para que podamos asumir el presupuesto planteado, ¿no? O sea, que yo trabajo mucho también de esa... No soy productor, pero estoy con el productor. Pero tienes que trabajar desde pensar en la producción para hacer una dirección que tenga sentido. Si no, estás siendo un iluso y que luego te van a cortar todas las absolutamente. Tengas, claro, y este productor con el que he trabajado, Edmond Rock, ¿no? Con el que he trabajado en El Niño, en Yucatán y en la Sierra Frontera, es un tío con un gran criterio y es una persona muy trabajador y que él es el primero que quiere tener un gran resultado en pantalla, ¿no? Entonces, pues eso, cuando ves que, bueno, que hay pulsos y que tal y igual, pero que tratamos de ir, ¿no?, en la misma dirección, pues es muy de agradecer. Bueno, pues tío, yo me quedaría aquí contigo 1 horita y pico más, pero tú tienes una agenda, estás aquí en Barcelona por un tiempo limitado y tengo que dejarte marchar, no tengo otra opción. Entonces, a mí me gusta siempre despedir esto con la cámara general, que ahora es mi móvil. Exacto, con el bote de Nescafé, que es maravilloso. Disponibilidad. Que sí, total. Mira, hemos empezado hablando de eso y hemos acabado hablando de producción. Volvemos ahí. Se ha cerrado de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, a mí me mola dejar que el invitado despida esto como bien le parezca. También porque a mí me viene muy bien, porque es muy cómodo. Porque yo me desentiendo y ya está. Entonces, dile algo aquí a la gente que nos está aguantando un rato y nos vamos ya, cada uno por su lado. Pues me has pillado, porque
Porque claro, como tienes una conversación y una forma de conducirlo tan estupenda, ¿no? Porque es que Gracias, ni me he enterado, que ha pasado por aquí hora y pico. Sí, hora y media. Hora y media, ni me he enterado. He estado terriblemente a gusto, que eso es lo que puedo decir. Oye, cuando se invite este caballero a esta barra... A todos los que veis esto. A todos los que lo veáis, no dudéis en venir, porque yo fíjate que ni siquiera me he tomado una cerveza, porque vamos, si no... venir porque es un tío grande. Es un tío grande este hombre. Pues muchas gracias, tío, Daniel. Y para la próxima peli hacemos otras. Por supuesto. Con más tiempo. Por supuesto. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Pues gracias a todos los que estáis ahí, a todas. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.